Para comenzar, el equipo está integrado por Mariel Hernández, Montserrat Camargo y su servidora Andrea Romero. El tema que hemos escogido es el de los trastornos parafílicos y la implicación que tiene la psicología en este tema, en relación con el diagnóstico, los tratamientos e investigaciones que se han realizado sobre este asunto. Para poder tener una mejor comprensión del tema, consideramos muy importante mencionar algunos de los conceptos de los cuales vamos a hablar a lo largo de este video ensayo. El primer concepto es el de las parafilias. ¿Qué son las parafilias? Las parafilias son conductas o fantasías sexuales que, dependiendo de la parafilia, pueden implicar objetos, niños, humillación personal o del otro, entre otros variados elementos. Los trastornos parafílicos ya son diagnosticados por los médicos cuando estas parafilias ya generan angustia en las personas y les causan incomodidades, e incluso podemos notar que las capacidades para desarrollarse son menores y que afecta en todos los ámbitos sociales de estas personas. A continuación les voy a hablar acerca de algunos de los trastornos parafílicos principales que hemos encontrado. El primero es el de voyeurismo, que es el trastorno mental en el que las personas observan de manera a escondidas a otras personas que están parcialmente desnudas o en algún tipo de acto sexual. El exhibicionismo es cuando las personas muestran sus genitales a desconocidos y que estos desconocidos están desprevenidos. El frotteurismo consiste en tocar o frotar partes de tu cuerpo con el de otra persona cuando ésta no da el consentimiento. Existe también el fetichismo, que puede implicar objetos inanimados o partes del cuerpo que no necesariamente tienen relación con los genitales, como podrían ser los pies. También existe el travestismo, que es la excitación sexual por vestirte con ropa del sexo opuesto. Y por último tenemos la pedofilia, que es excitación o placer sexual por niños o jóvenes de un rango de edad de 8 a 12 años. De acuerdo con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, para que una persona pueda ser diagnosticada con trastornos parafílicos, es necesario que tenga un mínimo de 6 meses de estos pensamientos, estas fantasías sexuales, e incluso estos comportamientos provocan malestares clínicos y podemos observar un deterioro en cuanto a lo social del individuo. Como lo mencionaba previamente, las personas ya se encuentran afectadas y esto tiene un reflejo en los ámbitos en los cuales ellos desarrollan sus actividades cotidianas. En este tema hemos encontrado 3 controversias principales. La primera es que estos comportamientos varían en las culturas, de una cultura a otra. Un ejemplo de esto es que en la cultura occidental está mal visto que un hombre mayor mantenga relaciones sexuales con una chica menor. En cambio, en culturas gitanas, esto es completamente normal y está aceptado por la sociedad. La segunda controversia que nosotros encontramos es la de la homosexualidad. La homosexualidad no es aceptada en todas las culturas, por lo tanto puede variar de un país a otro que la homosexualidad sea considerada como una degeneración. Y la última controversia que hemos encontrado es la de los criterios. Existe una variación en los criterios de acuerdo al tiempo y de acuerdo a lo que se considera recurrente sobre estos pensamientos o estas fantasías. Y aquí es donde se ha planteado la pregunta: ¿qué es recurrente? ¿Una semana, un mes, 6 meses? A continuación, mi compañera Mariel nos hará el favor de compartir las investigaciones que se han realizado acerca de este tema, que realmente no tiene muchas investigaciones, pero que consideramos de alta importancia conocer y mencionar. Entrando ya de lleno al objetivo principal de nuestro ensayo, el cual es destacar la implicación que tiene la psicología con respecto a las parafilias,
decidimos llevar a cabo una investigación de distintas fuentes. Sin embargo, es importante recalcar 3 de ellas que nos ayudaron a enfatizar este punto. Una de ellas es la que se realizó en España, en la Universidad de Málaga, por Rafael Jiménez Díaz, en la cual hizo un análisis de diversos testimonios de sujetos parafílicos y homosexuales egodistónicos, que fueron registrados durante los años 2005 y 2006. Todo esto fue realizado desde una perspectiva de la psicología contextual, en la cual pues tuvo como objetivo el tratar de exponer diversos fenómenos que a veces pueden pasar por desapercibido a la hora en la que se trata de explicar o de entender a las parafilias. La otra es una que se realiza en un hospital psiquiátrico en La Habana, en Cuba, que fue realizado por la doctora Elvia de Dios Blanco, la cual, pues, aparte de ser doctora, cuenta con un máster en sexualidad. Su objetivo, pues, fue el identificar características clínicas de las personas con trastornos parafílicos que solicitaban atención en los servicios del Centro Psiquiátrico de La Habana. La última investigación que hacemos énfasis es en la investigación que fue publicada por la revista Cielo a cargo de Tomás Rodríguez y Lidia Rosas, que va a destacar las peculiaridades clínicas de las parafilias, la importancia de su diagnóstico, la trascendencia social y sobre todo las peculiaridades de su tratamiento. Hace especial énfasis en su uso lógico, reflexivo e histórico a partir de diversas experiencias y en búsqueda de información científica. Por lo tanto, podemos empezar a hablar acerca de los diagnósticos. Para el diagnóstico de las parafilias, según el artículo que se realizó en Cuba, los médicos encargados de diagnosticar estos trastornos se basan principalmente cuando las personas ya se ven afectadas o angustiadas. Esto quiere decir que de cierta forma ya son incapaces de funcionar bien en sus actividades del día a día debido a que estos impulsos sexuales no lo pueden controlar y por ende los afectan. Complementando esto, el artículo hecho en España dice que las personas con parafilias es muy poco común que soliciten ayuda terapéutica y que si lo hacen normalmente son obligadas por sus familiares, sus parejas o en sí la sociedad, por lo que resulta como que difícil dar una exactitud de un número de personas que son afectadas por este tipo de trastornos. Sumado a esto, según el DMS-4, para que un sujeto sea diagnosticado de una parafilia debe presentar un periodo de al menos 6 meses con fantasías sexuales muy recurrentes y altamente excitantes, así como impulsos sexuales o comportamientos ligados a las parafilias. Además, pues que de estas fantasías, impulsos o comportamientos van a provocar como tal ya un malestar clínicamente significativo en la persona que los tiene, aparte de un notorio deterioro social, laboral y distintas áreas que son importantes en la vida de la persona con parafilias. Con esto, en base al tratamiento que se les da a las personas con algún trastorno parafílico, según el artículo publicado por Cielo, aparte de la terapia obligatoria, suele ser acompañado de recursos médicos como lo son el administrar hormonas o psicofármacos. Sin embargo, es importante recalcar que es indispensable el acompañamiento psicoterapéutico enfocado más que nada en un área conductual que permita modificar las conductas psicopatológicas. Lo que buscan es reeducar a la personalidad, reinventar las conductas sexuales, dando énfasis en las conductas que son socialmente aceptadas. Y pues en la terapia se va a indagar acerca de la vida sexual del paciente, realizando una exploración psicológica amplia que trata de averiguar de dónde vienen dichas parafilias. Por lo tanto, el terapeuta va a tratar de explorar las causas que hacen que se activen estos deseos parafílicos en los pacientes, el proceso mental en el que se asocia al estímulo que provoca la parafilia y las cadenas de las conductas que llevan a la realización del comportamiento parafílico. Es un análisis muy exhaustivo de los pensamientos parafílicos del paciente y sus conductas asociadas, pero pues es esto lo que va a permitir al terapeuta elaborar un plan de acción efectivo para eliminar dicha parafilia.
Me gustaría empezar mencionando, como bien dijeron mis compañeras, que la práctica de cualquiera de estos actos sexuales se va a considerar parafilia únicamente cuando se lleve a cabo por un periodo mayor a 6 meses. Por este motivo es necesario que se diagnostique con una historia clínica y que no se confunda con prácticas aisladas o búsquedas de nuevas fuentes de placer sexual. Ya que en las relaciones sexuales es frecuente que haya cierto grado de variedad en fantasías o conductas sexuales que pueden llegar a ser poco comunes pero no implican riesgo o lesión, por lo tanto no se podrían diagnosticar como parafilias. Se puede llegar a una práctica sexual segura, no importando qué descomunal sea, siempre y cuando las personas sean conscientes de los términos o límites de esta. Pero es una realidad que los trastornos parafílicos pueden perjudicar gravemente la capacidad de mantener una relación sexual o una relación recíprocamente afectiva. De acuerdo con el artículo escrito por George R. Brown en la Universidad de Tennessee, las personas con trastornos parafílicos pueden tener una alteración en la capacidad de sentir afecto o dificultad de mantener una intimidad emocional sexual recíproca con su pareja, así como también puede haber alteraciones de otros aspectos de ajuste personal y emocional. Este artículo también nos dice que las parafilias implican la excitación sexual entre objetos, situaciones y o destinatarios atípicos, como por ejemplo cadáveres, niños, animales, etc. No obstante, algunas de estas prácticas sexuales que parecen inusuales a otras personas o a algún profesional de la salud no constituyen el trastorno parafílico simplemente porque sean atípicas. Las personas pueden tener intereses parafílicos, pero no cumplir los criterios para que se les catalogue como uno. El Manual de Merck de Psicología, en uno de sus artículos sobre trastornos sexuales y parafilias, nos dice precisamente que los patrones de excitación sexual no convencionales en las parafilias se consideran únicamente trastornos patológicos cuando son intensos y persistentes, provocan una angustia o un deterioro significativo en las áreas sociales, laborales, etc. y pueden dañar o son potenciales a dañar no solamente a ellos mismos, sino a los demás, llámese niños, animales, jóvenes, etc. El patrón de excitación sexual a menudo adquiere elementos simbólicos y de condicionamiento. Por ejemplo, un fetiche simboliza un objeto de excitación, pero también puede haber sido elegido porque se asoció accidentalmente con la curiosidad y el deseo y obviamente la excitación. Un ejemplo de esto sería la pedofilia. En cuanto en el marco legal, se ve a las parafilias como malas siempre que vayan en contra del desarrollo normal de las relaciones sexuales y que vayan en contra de la familia, niños, jóvenes, etc. En otras palabras, todo lo que vaya en contra de las costumbres y principios sociales y morales. Algunas parafilias, como por ejemplo la pedofilia, zoofilia, necrofilia, exhibicionismo, entre otras, son ilegales en la mayoría de los países y punibles con prisión, además de que el individuo puede quedar registrado toda su vida como un agresor sexual. Todos estos agresores, o la mayoría de ellos, tienen trastornos de la personalidad, que pueden ser graves, como por ejemplo el antisocial o el narcisista, a lo que dificulta a la hora de intentar brindarles un tratamiento. Y a menudo hay más de un trastorno de parafilia en una misma persona. Como conclusión, mi equipo y yo llegamos a que, de acuerdo con toda la investigación realizada, las parafilias están más presentes de lo que podíamos llegar a pensar y que tanto la moral, la ética y la legalidad de estas prácticas varían fundamentalmente en el ambiente social y cultural en el que se van a percibir. Sin embargo, y desgraciadamente, las personas no suelen atenderse a menos de que haya una presión sociocultural, ya sea por parte de la ley, de la familia, de la pareja, amigos, etc. Y es importante quitarnos la idea de las parafilias como un tabú y tomarlo como lo que realmente es, y así salir de este tema de desinformación para evitar caer en prejuicios o ideas erróneas sobre este tema
que sin duda es más común de lo que creemos y aún nos falta muchísimo por explorar.